Hola, hola queridos estudiantes, padres de familia, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra nueva semana, el área de personal social. El día de hoy vamos a hablar acerca sobre las culturas pre-incas. ¿Qué son las culturas pre-incas? Y el Inca nos dice que viene a ser la civilización que se han desarrollado en nuestro Perú antes que venga la civilización de los Inca en las diversas regiones de nuestro país. Por ejemplo, ¿qué culturas se han desarrollado durante la etapa pre-Inca? Entre ellas tenemos la cultura Chavín. La cultura Chavín se encuentra en Chavín de Huántaro, provincia de Huari, región de Ancash. Su cronología lo lleva al año 1500 años antes de Cristo. Su descubridor fue Julio César Tello. La siguiente cultura es la cultura Paracas. Dentro de su ubicación tenemos el Cerro Colorado, la península de Paracas, que está en Pisco e Ica. Y su descubridor también fue Julio César Tello. La cultura Nazca. La cultura Nazca sobresalió en la provincia de Nazca de la región de Ica, a orillas del Río Grande. Se considera como su capital o Cahuache. Desde el siglo VI después de Cristo aumentaron sus contactos con la zona andina, llegando inclusive hasta las zonas altas de Ayacucho. Este contacto tuvo especialmente en la formación del estado Huari. La siguiente tenemos la cultura mochica. La cultura mochica surge y se desarrolla en los siglos I y siglo VII y VIII después de Cristo, teniendo como escenario la larga y angosta franja desértica de la costa norte del Perú, desde Pañamarca hasta Piura. Luego tenemos aquí a la cultura de Tiahuanaco. La cultura Tiahuanaco fue el centro de la civilización Tiahuanaco, una cultura pre-inca que se basaba en su economía en la agricultura, en la ganadería y arquitectura, y que se abarcó los términos de la meseta del Callao entre el oeste de Bolivia, suroeste de Perú, el norte de Argentina y el norte de Chile. Tenemos aquí la cultura Huari. La cultura Huari se extendieron entre el siglo VII y siglo X, entre el año 600-900 después de Cristo. La cultura Huari difundieron las construcciones de andenes, intensificando así el cultivo de alimentos como por ejemplo la papa, el oyuco y la oca. Fue un poderoso imperio debido a su ejército y a la construcción de ciudades. La cultura Chimú. La cultura Chimú surge al decaer el imperio Huari. Abarcó desde Tumbes hasta Caraballo. Los Chimú fueron un estado expansionista centralizado con claras divisiones de clases, de herencia de cargos
y una burocracia muy compleja. Y tenemos aquí la cultura chincha. La cultura chincha floreció entre los años 900 y 1450 después de Cristo. Se desarrolló en los valles de Cañete, Chincha, Pisco, Ica y Nazca. Probablemente se construyeron un estado regional militarista inferior al Chimú, que incursionó en la región andina, los cuales opusieron tenaz resistencia al avance del imperio inca. Muy bien, esas son las culturas que pertenecen a la etapa pre-inca. De todas estas culturas que hemos mencionado, hay una cultura que sobresale de todos. Estamos hablando ya de la cultura Caral. ¿Cuál es la ubicación de la cultura Caral? La civilización se desarrolló entre los años 3000 y 1500 a.C. en el valle del río Supe, que se encuentra en el departamento de Lima. La ciudad piramidal de Caral tiene 5000 años de antigüedad. La civilización de Caral también es conocida como la civilización Norte Chico y Caral Supe. Era una compleja sociedad precolombina ubicada entre ahora en la región Norte Chico de la costa norte central de nuestro país, cerca de Supe, provincia de Barranca, a unos 200 kilómetros al norte de Lima. Esta cultura sería uno de los sitios urbanos más antiguos del mundo. Gracias a su ubicación, les permitió también aprovechar los 3 ríos, Fortaleza, Pativilca y Supe. Descubridor. La cultura Caral ha sido descubierta por la arqueóloga peruana Ruth Chadi, donde ella anunció el descubrimiento de Caral precerámica, que viene a ser la más antigua de América. ¿Y cuándo ha sido descubierta? En el año 1997, donde ellos dieron una gran noticia y en la que sacudió a todo el mundo de la arqueología mundial. Religión. Vamos a hablar cuál fue su religión de la cultura Caral. Los estudios de la civilización Caral muestran que eran predominantes religiosos. Solían hacer rituales y ceremonias, quemando artefactos importantes para ellos en el cuadrado. Tenían un punto de vista diferente de la vida. Creían en la armonía del espacio y la perseveración del medio ambiente, porque los humanos somos una pequeña parte del universo. La cultura Caral fue administrado por cierto tipo de personas que tenían conocimientos de astronomía y religión. Los edificios de esta civilización están hechos por los resultados de la observación astronómica y del honor de sus dioses, por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas, que ellos eran representados como seres divinos.
Dentro de los sitios arqueológicos de la cultura oral destacan dos: la pirámide mayor y el monolito Huanca. La pirámide mayor. El montículo de plataforma más grande tiene un aproximado de 160 por 150 metros y 18 metros de altura. Es la más grande de las 6 estructuras de plataforma de la ciudad de Caral, que todas han sido construidas con piedras de cantera y adoquines de río. La pirámide grande es un edificio sorprendentemente grande ubicado en una posición dominante dentro de un plan urbano de Caral. Se dice que los funcionarios, es decir, los que tenían mayor cargo, se encontraban en la parte más alta de esta pirámide, donde ellos podrían controlar no solo las actividades que se realizaban en la ciudad, sino también en la gran parte de la zona de la capital, en el Valle Central. El siguiente viene a ser el monolito Huanca. Huanca, ¿qué significa? Significa piedra en pie. Y este impresionante monolito mide de 2.5 metros de altura. Por lo tanto, se considera que está relacionado con los aspectos astronómicos y ceremoniales de la vida de Caral. La economía. En la cultura Caral, ellos parecían que esta civilización vivió de la agricultura, la cual ellos se dedicaban al algodón y al comercio, que hacían que sus productos en la costa con otros pobladores. La civilización de Caral se remonta en el desarrollo de técnicas agrícolas. Los principales fuentes de alimentos fueron los frijoles, calabaza y la batata. También fue el comienzo del cultivo del algodón, que permitió el desarrollo de ropa y las redes de pesca. La organización social y política de Caral. Dentro de la organización vamos a encontrar a los ayllus. ¿Y quién eran los ayllus? Los ayllus eran unos grupos de familias emparentadas que trabajaban en una misma porción de tierra en el valle y pertenecían a un determinado asentamiento o pachaca. También tenemos a los curacas y principales. ¿Y quiénes son ellos? Cada asentamiento o pachaca estaba representado por una autoridad o curaca, además de los principales de sus ayllus. Estas autoridades retomaban servicio a los principales e integrantes de sus ayllus. Como siguiente tenemos a los pachacas y sayas. Los pachacas eran los pobladores del Valle del Supe. Ellos estuvieron organizados en centros urbanos de diversos tamaños, mantenidos por una economía autosuficiente y conocidos en lo político y administrativo, es decir, por sus propias autoridades, los curacas. Ellos tenían sus dioses y practicaban religiosas en los que sustentaban su identidad. Tenemos aquí
los sayas. Los sayas vienen a ser unos asentamientos también del Valle de Supe, donde ellos estuvieron distribuidos en cada margen del río. El número similar según el patrón dual de la cosmovisión de la sociedad de Supe. Cada saya significa mitad, estaba integrada por un número de pachacas, asentamientos, tanto en el margen izquierda como en la derecha. Tenemos aquí al Icho Wari y Ayauca Wari. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada parcialidad o saya estuvo bajo de una autoridad. ¿Y cómo se llamaba esta autoridad? La autoridad de Icho Wari y del Ayauca Wari. La primera o la segunda persona como referente de los cronistas. Y por último tenemos al Uno. Uno era una autoridad que se encontraba encima de ambas parcialidades. Estaba el curaca del valle, que era el uno o uno. Este mandaba sobre las autoridades de las parcialidades de las pachacas y ayus, en un sistema jerárquico que representaba la unificación. El norte chico o Caral son culturas que carecían por completo de cerámica y al parecer no tenía arte. El logro más importante de esta civilización fue su arquitectura monumental. La evidencia arqueológica sugiere que eran maestros de textiles y un culto relacionado como símbolos divinos. En la arquitectura nosotros vamos a encontrar los siguientes logros que realizaron la cultura Caral. Por ejemplo, crearon la pirámide mayor, la pirámide menor, la pirámide de la galería, pirámide de la huanca, el templo del anfiteatro, la pirámide de la cantera y el templo de altar circular. Esos son los más resaltantes con respecto a lo que es la arquitectura. Muy bien, ahora dice, ¿cuánto aprendí? Caral fue la primera civilización surgida en el continente americano. Su descubridora fue la arqueóloga Chadi, llamándola la Caral. Su ubicación de la cultura Caral se desarrolló en el norte de Lima, en el pueblo del Valle de Supe, que se encuentra en Barranca. Una sociedad agrícola dirigida por sacerdotes o también llamados curacas. Dentro de la arquitectura, cuando ellos construían con adobe y bloques de piedra que luego eran pintados con diferentes colores. Por ejemplo, tenemos el blanco, el amarillo o el rojo. Sus construcciones tenían de forma circular que llegaban hasta los 5 pisos. También tenían la forma de pirámide. Dentro de la agricultura y pesca, en la agricultura ellos producían, por ejemplo, el maní, el zapallo, el camote, el pacay, el ají. Y también ellos
consumían productos marinos. Por ejemplo, tenemos a los peces, a los pescados y a los moluscos, que eran su alimentación fue balanceada. Dentro de la textilería, por ejemplo, el algodón fue uno de los principales productos agrícolas para el diseño de sus textiles y distintos colores que ellos daban como ofrenda a quienes, a sus dioses. Para la elaboración de las prendas, ellos utilizaron agujas. ¿Y de qué material eran hechas estas agujas? Eran de huesos, de ruecas de mate, de concha o de piedra. Y en la medicina ellos utilizaron el sauce, planta que tenía una gran propiedad curativa y también lo utilizaban para aliviar el dolor de cabeza.